Continuemos pues con los ejemplitos de los espacios vectoriales que habíamos dicho que miraríamos en esta clase. Ok, vamos a ver, los espacios vectoriales, los más comunes, y aquí los ponemos, espacios vectoriales importantes, que son básicamente todos los que hemos ya de alguna manera utilizado nosotros a lo largo de nuestra estancia en la escuela. Entonces, primero, el conjunto de todos los números reales. ¿Cómo sería el conjunto de todos los números reales? Pues, bueno, el vector u, pues es un número, pues es x, y x vale cualquier número real. V, pues v es una y es cualquier número real. ¿Y w cuál es? Pues w es una z, y z es cualquier número real. ¿Y cómo se define la suma? Pues u más v es x más y así, 2 más 3, raíz de 5 más 1 sobre 2, o lo que ustedes quieran. Ese es el conjunto de los números reales. Luego, el conjunto de los pares ordenados. ¿Cómo es el conjunto de los pares ordenados? Pues es lo que nosotros conocemos como vectores en dos dimensiones. Ese es el conjunto de los pares ordenados. Aquí lo voy a ir poniendo. ¿Cómo sería? A mí me gusta ponerlos así en una matriz vertical. Pues esto sería x1, y1, por decir algo. Y v sería x2, y2. Y w, pues sería x3, y3. Y la suma de u más v, si ustedes quieren, así la tenemos definida. Nosotros no la estamos definiendo. Estos son vectores que ya están, pero nosotros podríamos también crear nuestros propios vectores, y2 más x2. Y la multiplicación por un escalar, pues nada más, si es c por u, decíamos, pues entonces sería cx1 y cx2, y1, perdón. Y esas serían las operaciones. Y estos cumplen los 10, no trae caso que los veamos uno por uno. Tienen un 0, por ejemplo. ¿Cuál es el 0? ¿Cuál es el 0u? Pues el 0u es el 0, 0. Ese es el 0u, el que nosotros conocemos. ¿Cuál es el inverso? Pues es el negativo. Como por ejemplo, si u es igual a 1, 2, ¿cuál es el inverso? Pues menos. ¿Cuál es menos u? Pues menos u es menos 1, menos 2. Si lo suman a esto, pues les va a dar el 0, 0. ¿Ok? Sí. Lo mismo pasa con el R3, nada más tendríamos X, Y, Z. Y el Rn, que son la enésima dimensión, pues entonces tendríamos pues los n, X1, X2, X3, X4, Xn. Pero la manera como están definidas las sumas y la multiplicación por un escalar es lo mismo y cumplen exactamente con las 10 axiomas o las 10 propiedades que tiene que se requieren para que formen un espacio vectorial. Estos son espacios vectoriales que ya existen. El conjunto de todas las funciones continuas, por ejemplo, f de x igual a x forma un espacio vectorial. Todas las funciones forman un espacio vectorial. ¿Cómo sería un vector? ¿Cómo sería u? Pues sería, por ejemplo, x. ¿Cómo sería v? Pues v sería x cuadrada. ¿Cómo sería w? Pues raíz de x, lo que ustedes quieran. Esas son las funciones, o seno de x, las funciones que nosotros conocemos. Estas son desde menos infinitos a infinitos. Estas son las mismas, pero en un espacio finito. ¿Cuáles serían? Bueno, no finito, en un espacio cerrado, pues, en un espacio cerrado. Entonces, desde menos infinitos a infinitos, de 3 a 5, de menos 2 a 10, lo que ustedes quieran. El conjunto de los polinomios. ¿Cómo sería una u? ¿Cómo sería una u? Un polinomio. Pues a x n más b x n menos 1 por un polinomio de grado n, ¿verdad? Más, y así se lo llevan hasta x0, el número la letra que ustedes quedan aquí, x0, sería u. ¿Cómo sería v? Pues v sería otra letra, a1, x1 a la n, y así más a2, x o b2,
xn menos 2, x1 menos 2, o sea, las x son diferentes. Un polinomio de grado n, pues sería lo mismo. Las matrices, ¿cómo sería una matriz? Pues una matriz de 1 por 2, pues sería, aquí tendríamos nosotros x1 y x11 y x12. Este sería u, pues un ejemplo de un vector. ¿Cómo sería v? Pues sería x, y, 1, 1 y y, 1, 2, donde las y pues son números reales. ¿Cómo se suman? Pues igual como los vectores, ya sabemos nosotros cómo se suman las matrices. Se suman elemento con elemento. Y esta puede ser una matriz de cualquier tamaño. Y estas serían las matrices cuadradas. ¿Ok? Bueno, pues esto es lo que nosotros conocemos como como espacios vectoriales. Fíjense que tenemos los ejercicios que vamos a hacer nosotros, pues básicamente son en R, R2, R3, o sea, los vectores en 2 dimensiones, pero igual pueden ser funciones o pueden ser polinomios. Estas parecen polinomios, pero una función también podría ser seno de x, coseno de x, lo que ustedes quieran. Y esas cumplen perfectamente con los 10 axiomas, ¿ok? Las matrices también cumplen con los 10 axiomas. Les decía en el video anterior que los números enteros no son un espacio vectorial y es muy simple probarlo. En la propiedad 6 nos dice que si yo multiplico la propiedad 6, aquí la voy a hacer rápido. La propiedad 6 nos dice que si yo multiplico c por u, debe de estar en v, o sea, en los números enteros. O el v es igual a los enteros. Así se escribe en matemáticas. Cu pertenece o está en v y v pues son los enteros. Y u son todos los números enteros. 1, 2, 3. Pero c es cualquier escalar. Entonces si yo digo que c sea un medio y pongo el entero 3, pues ya me va a dar 3 medios. Ya 3 medios no es entero, por lo tanto los números enteros no forman un espacio vectorial. Pero los números enteros dentro de los números reales, pues sí forman un espacio vectorial. Muy bien, vamos pues a definir. Finalmente nos interesa más trabajar con subespacios que con espacios. Vamos a definir lo que es un subespacio vectorial, que también es una de las definiciones que tenemos ahí. Dice, un subconjunto no vacío W de un espacio vectorial se denomina subespacio de D si W en sí mismo es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación escalar de B. O sea, si yo tengo un espacio vectorial B, aquí, B, que sea algo, ¿verdad? Y luego dentro del espacio vectorial tengo un W, y si esta V es un espacio vectorial, si la V es un espacio vectorial y si la W también es un espacio vectorial, entonces este que está aquí sería un subespacio de B, que es subespacio. Si no, no es un subespacio, es un subconjunto. O sea, subconjunto es que está dentro del conjunto mayor. Y subespacio es que a su vez es un espacio vectorial por sí solo. Y bueno, tenemos este teorema que nos ayuda a no tener que hacer todas las operaciones, las 10 operaciones, o probar los 10 axiomas para darnos cuenta si es un subespacio vectorial, si es un subespacio. ¿Cuáles son estas? Dice el teorema. Si W es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, V, entonces W es un subespacio de B, sí y solo si se cumplen las condiciones de cerradura. O sea, nada más hay que probar dos, la 1 y la 6. En este caso la 1 es si U y V están en W, entonces la suma de los dos también está en W. Y la otra es si U como vector está en W y C es cualquier escalar, entonces C por U está en W. Vamos a ver un ejemplo. Luego esto parece complicado, pero no lo es tanto. Ejemplo.
Demostrar que todos los vectores de la forma XY, cuando X es igual a Y, forma un subespacio de R2. O sea, ¿cuál sería el espacio? Aquí lo voy a poner. El espacio sería todas las parejitas, todos los vectores en dos dimensiones. Les repito de nuevo, los vectores a mí me gusta ponerlos así verticales. Igual pueden ponerlos horizontales como los ponen en física. Entonces, un vector puede ser todos los números. Este espacio son todos los números XY. Este es B. Aquí lo voy a dibujar. Esto es V. Todos, aquí están todos de esta forma. De donde X y Y pertenecen a los reales. O sea, puede ser cualquier número. ¿A qué me refiero? Que puede ser 3 menos 2, puede ser 5, pi, donde pi es un número irracional, puede ser 1000 y aquí menos 3. El número que ustedes quieran está aquí. Ok, ese es el espacio vectorial. Todos estos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el subconjunto? Un subconjunto que está aquí, que nos diga que se llama W, y este W nos dice que los números son iguales, o sea que si es X, los dos son X, o sea, porque X es igual a Y. Entonces, ¿cuáles son estos W? Ah, pues W es 3, pi, menos 5, o sea, todos los que son igual, todos los que tienen la primera y la segunda componente son igual. Entonces, vamos a demostrar. Decimos que si U tiene los números A y A, o sea, está dentro de este, ¿verdad? Son igual, está dentro de este. Aquí dice U, aquí debería decir W. Quiere decir W y no es vector, ¿verdad? Ese es el conjunto. Es un subconjunto, ¿verdad? Porque son dos dimensiones, entonces está dentro de este. Pero, ¿cuál es la característica? Bueno, pues que la componente en X y la componente en Y, como nosotros las conocemos, están en el mismo, son el mismo número. Y aquí está W, X es igual a Y, pues W sería así, ¿verdad? X y Y pertenecen a los reales. X pertenece a los reales, en este caso. O sea, el mismo número, arriba y abajo. Bueno, pues A es un número. Y para que esté en W, pues es A, y la X es A y la Y también es A. Y B es el otro vector. Para que esté en el mismo número, en el W, pues se requiere que la X sea B y la Y también sea B. O sea, el componente 1 y la componente 2 sean la misma. A y B pues son cualquier número real. A y B pertenecen a los reales. Entonces, vamos a checar esa propiedad del teorema que tenemos. U más V debe de estar en este, o sea, deben de ser igual la de arriba y que la de abajo. Bueno, pues veanla. ¿Cómo se suman? ¿Cómo nos enseñaron a sumar vectores? Ah, pues componente más componente. No se multiplican, se suma componente más componente. Así, esa es la operación. Entonces, si ustedes se fijan, esto es X y esto es Y son igual, por ejemplo, por tanto, cumple con esta propiedad. Vamos a ver la 2. Sí, ¿cómo se multiplica C por U? Ah, pues ¿cómo se multiplica? Ah, pues se multiplica cada una de las componentes por la C. Así nos enseñaron la suma de vectores o de matrices, si ustedes quieren, acabamos de ver. Y si ustedes se fijan, este y este son igual. Entonces, sí es un subespacio vectorial. Con estas dos, ya sabemos, si cumple esas dos, cumple todas las demás. Y ahora vamos a ver uno que no es un subespacio vectorial. Miren, W ahora es que Y es igual a X más 1. Entonces, ¿cómo os quedaría aquí? Bueno, V, esta que es V, pues es XY. Y X y Y son cualquier número. Pertenecen a los reales. Son cualquier número. Los mismos que pone ahorita 5 menos 3. Y si quieren 5 y 5. 1000 y 100 y menos 2 y etcétera. ¿Y cuál es el subconjunto W? Ah, W va a ser, por ejemplo, si aquí es 2, aquí es 3.
Si aquí es menos 1, aquí es 0. Porque dijimos, menos 1 es y vale x más 1. ¿Sí? ¿Cuál sería otro? Ah, pues si aquí es 5, aquí es 6. Ah, si aquí es menos 5, aquí es 4. ¿Sí? O sea, diferencia de 1 siempre. O sea, x más 1. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces lo ponemos de manera general, por decir algo. Entonces, si ustedes suman este, les da a más b. Se suma este más este. A más b. Y si suman este más este, le da a más b más 2. Aquí debería ser 1 para que estuviera dentro de este. ¿Sí? Todos estos ya es más 2. Entonces, este va a quedar acá. Sí pertenece a R2, pero no está dentro de este. Por lo tanto, no es cerrado bajo la suma. Entonces, este no está. Con ese solo que ya no cumpla, ya no cumplió ninguna de las demás. Bueno, puede cumplir algunas, pero ya no es un espacio vectorial. Este subconjunto ya no es un espacio vectorial. Por lo tanto, no es un subespacio de B. Y la otra, pues la otra tampoco la cumplen, mire. Si este sí es uno mayor, pero ya cuando lo multiplican, pues ya no es uno mayor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si C vale 2 y este vale 5, pues entonces sería 2 por 5, el resultado sería 10, y aquí sería 5 más 1, 6 por 2, 12. Este ya no es mayor en 1 que este, ¿ok? Y ya no es un subespacio de R2. Bueno, pues ese sería un ejemplo de un subconjunto que no es un subespacio y un ejemplo de un subconjunto que es un subespacio. Generalmente cuando el subconjunto, bueno, siempre que el subconjunto contiene el 0, es un subespacio. Este no contiene el 0, por lo tanto no es un subespacio. Muy bien, pues ahí vamos avanzando. Con esto terminamos esta parte de espacios vectoriales y subespacios de un espacio vectorial.